Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nosotros ahora queremos principalmente queremos sobre todo centrarnos en todo lo que significa la genealogía en el libro de Ruth. Hemos hablado, vamos a seguir reflexionando y subrayando algunos elementos. En el capítulo 4 del versículo 18 hasta el versículo 22 encontramos la genealogía de David, hijo, ¿verdad? Y David nieto, mejor dicho, de Obed, el que nace de Ruth justamente. Esta es la descendencia de Pérez. Pérez fue padre de Hezrón, Hezrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Nahshón, Nahshón fue padre de Salmá, Salmá fue padre de Boaz, Boaz fue padre de Obed, Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre de David. Esto es lo que nos presenta el capítulo 4, versículo 18 al 22 del libro de Ruth. Y nosotros decíamos que justamente se percibe en la teología de este libro de Ruth la mano del redactor deuteronomista. Esta escuela teológica no acordaba con la familia de Saúl. Entonces no estaba de acuerdo con Saúl y por lo tanto en práctica tampoco estaba muy en sintonía con la figura de Samuel también el profeta, como se observaban en los dos libros de Samuel, donde se presenta un David vencedor. David siempre que vence, quiere decir que la escuela deuteronomista está ensalzando al rey David. Vean la importante, la dinastía de David. Esta es la dinastía que tiene que perdurar. Se nota con claridad que el autor, es decir, el que está escribiendo el libro deuteronomista, toda esta escuela deuteronomista, no es oponente del rey David, absolutamente, todo lo contrario. Busca defenderlo de las campañas que puedan denigrarlo. Todo aquello que está denigrando a David, sin embargo, este autor sagrado le está ayudando, le está defendiendo, eliminando toda suspicacia y acentuando la especial elección al trono por parte de Yahvé. O sea que aquí te muestra bien y te dice, sí, Yahvé siempre quiso y Yahvé le ha puesto incluso el nombre Shaul, Shaal. Esto quiere decir prestado. De cierta manera te está insinuando que Saúl, a pesar de ser el primer rey, no es luego tampoco el primer rey, sino que es como una cosa prestada.
Hay Purucante PM, Amointe PM, Peisha, Oyerureja, Weisha PM, lleva el pueblo. Los ancianos que se reúnen y le piden a Samuel, capítulo 8 del primer libro de Samuel, queremos un rey, como tienen también todos los otros, todas nuestras naciones vecinas. Entonces, es como que les presta meta, pero y así entonces la inclusión del detalle muestra la proveniencia moabita del rey David. Proveniencia moabita del rey David. Estamos hablando de Ruth la moabita, David, entonces su proveniencia de esta mujer. Entonces, al final nosotros decíamos anteriormente que hay aquí una historia elaborada por los defensores. Nosotros al comienzo decíamos, ¿se acuerdan? Que este texto, dice, el libro de Ruth es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria del cuento. Entra en la narración literaria del cuento. Y ahora entonces justamente estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Esta historia elaborada por los defensores del trono de David contra los oponentes. Tenía muchos oponentes que no le querían a David, tal vez que estaba a favor de Saúl. Quieren que vuelva a la dinastía de Saúl, pero sin embargo aquí la escuela deuteronomista o salva formal, ¿verdad? O defiende formal al rey David. Entonces quieren denigrarlo. Este es un moabita. Este es un usurpador. David entonces se presenta como un usurpador. Hay un estudio muy interesante de Sojin, Alberto Sojin, este libro, La nueva historia de Israel, La nueva historia de Israel. Busquen por Google, busquen ahí, en PDF, el libro cuando te habla del rey David. Y justamente Sojin aquí le presenta un poco dentro de la historia de Israel, ¿verdad? Que justamente es lo que está diciendo aquí el libro de Ruth. Se le presenta a un David más bien que es usurpador. Pero entonces aquí los defensores de David, entonces elaboran esta historia justamente. Elaboran la historia de Ruth. ¿Para qué? Y justamente para presentar elementos convincentes de que David verdaderamente es un buen tipo, que David es el rey que se merecía y que se necesitaba para Israel. Así se le va presentando después a David. Hasta el punto que aquí lo que vale es la dinastía de David. Si ustedes miran el segundo libro de Samuel, capítulo 7, vamos a mirar un poco, solamente para adelantar algo, pero ya llegaremos oportunamente. Pero en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, es la profecía de Natán justamente, que nos va a hablar sobre David y sobre su dinastía que va a permanecer por siempre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles. El papel de la mujer dentro de la Iglesia es uno de los temas que sale a la superficie en la mayoría de los encuentros del Sínodo. El secretario general de este proceso, el cardenal Mario Grech, tiene clara su importancia. Si no fuera por su participación, por su activa participación, por la importante participación de mujeres en la Iglesia, no estaríamos en esta situación. Es algo que deben entender con orgullo, ya que perderíamos todo lo que pueda aportar el genio femenino si no encontramos espacio para su participación. Una muestra más de ese compromiso está en que el equipo que redactará la primera síntesis del sínodo contará con presencia de mujeres. Nos reuniremos un grupo de 24 o 30 personas procedentes de distintos países en representación de los 5 continentes. Permaneceremos juntos durante 2 semanas en un lugar en el que reflexionaremos y analizaremos. En definitiva, se trata de un discernimiento en un entorno espiritual. El fruto de este grupo que se reunirá este verano se hará público en octubre, después se pasará a una fase continental y en definitiva la última palabra la tendrá Roma. La fase final del proceso será el sínodo de los obispos, porque en definitiva los obispos tienen la responsabilidad de guiarnos y decirnos si nuestro discernimiento es correcto o no. Para ser más correctos, quedará en las manos del Santo Padre. De las reuniones que ha mantenido con participantes en el sínodo de todo el mundo, el cardenal Grech
se queda con un detalle. The faith of the simple people. La fe de la gente corriente. No son teólogos, no hablan es cátedra, no han ido a la universidad, pero contamos con muchas personas sencillas que viven la fe con gran profundidad. Son personas que han encontrado a Jesús. Y este es el objetivo de la Iglesia sinodal, no solo para el encuentro con Jesús, sino para estar en una posición mejor, desde la que ayudar a los hombres y mujeres de hoy a encontrar al Salvador. Una meta ambiciosa para la que este camino de escucha y participación seguirá abierto hasta octubre de 2023. El vicario general de la Arquidiócesis de Managua, Carlos Avilés, es crítico con el gobierno de Daniel Ortega y prestó su parroquia para que el obispo Rolando Álvarez se refugiara cuando le persiguió la policía. Dice que el cierre del Canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal, ha sido un golpe fuerte para la Iglesia Católica y que quedan muy pocos canales que digan la verdad. Este canal pues se solidarizó con Monseñor Rolando, que es su director, entonces el gobierno mandó a cerrar. La Conferencia Episcopal pues está sorprendida, no han dicho nada, pero ciertamente es un golpe más del gobierno en represión a la Iglesia. El nicaragüense pide el apoyo del resto del mundo. Dice que la Iglesia está con el pueblo y que está sufriendo lo mismo que sus feligreses. Del resto del mundo esperamos como nicaragüenses la solidaridad porque nos sentimos solos, no sentimos que ninguna autoridad internacional esté velando pues por el pueblo. La Iglesia, gracias a Dios, refleja lo que está viviendo el pueblo. No tenemos ningún privilegio, no tenemos ningún poder y estamos sufriendo lo que está sufriendo el pueblo. La Iglesia nicaragüense está en el punto de mira del gobierno de Ortega desde que prestaron auxilio a los manifestantes en las protestas de 2018. Una de cada 3 diócesis del mundo y 1 de cada 8 sacerdotes reciben apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada. La Fundación Pontificia acaba de publicar el informe financiero de 2021. A lo largo del año recaudaron 133 millones de euros para ayudar a los cristianos perseguidos o que sufren de todo el mundo. Los proyectos a los que se dedicaron fueron muchos: construcción de iglesias y escuelas, apoyo a la formación de sacerdotes e incluso sueldos para sacerdotes en contextos hostiles, más de 52.000 en el último año. Con este sueldo pude cubrir mis necesidades y después trabajar con más eficacia en la parroquia. Ahora sirvo a mis feligreses con más entusiasmo. África fue la región que recibió más ayuda en 2021, aunque el país que recibió más apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada fue la India. El coronavirus la golpeó especialmente fuerte. Ucrania también está entre los países que más se beneficiaron de los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en 2021, y sus colaboradores en el país permitieron que los cristianos recibieran ayuda en cuanto comenzó la guerra. Sea una guerra o una pandemia la próxima crisis por venir, ayuda a la Iglesia necesitada estará preparada porque en 2021 tuvo un excedente de 4,7 millones de euros que dedicarán a los cristianos que lo necesiten en 2022. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad.
este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, 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 te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos hablando de este libro hermoso de Ruth, pero ahora específicamente cuál es la finalidad de esta genealogía que encontramos en el libro de Ruth. Y decíamos que era más bien, ¿verdad?, para defender contra los oponentes del rey David, porque al rey David se le está presentando como un usurpador, como que el verdadero detentor del trono tendría que ser el rey Saúl. Sin embargo, aquí el que escribe, los defensores, primero ya se le presenta de esta escuela deuteronomista a el primer rey Shaul, prestado, y entonces cuál es el rey auténtico, en síntesis. David, sin embargo, es presentado aquí, ¿verdad?, por sus defensores como el auténtico rey. También en el segundo libro, ¿verdad?, de Samuel encontramos en el capítulo 7 cómo se defiende la dinastía de David. Imagínense, y se le da toda la autoridad y para siempre. Capítulo 7, el segundo libro de Samuel. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: ve a hacer todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Bueno, todo eso quiere construir, pero después te presenta que parece que David no era tan bueno, o sea que existían algunas historias por ahí que se sabían de David, y entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo presentamos? ¿Qué será que David puede ser un rey que construya nada más y nada menos que el templo donde more Dios? Aquella misma noche llegó la palabra del Señor a Natán en estos términos: ve y dile a mi servidor David, así habla el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Desde el día en que hice subir a Egipto a los israelitas hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que iba de un lado a otro, en una carpa que me servía de morada. Y mientras caminaba entre los israelitas, ¿acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel:
a los que mandé a apacentar a mi pueblo, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Y ahora esto es lo que dirás a mi servidor David. Así habla el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del campo de pastoreo de detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de sus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres. Pero mi fidelidad no se retirará de él, como se la retiró Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán comunicó a David toda esta visión y todas estas palabras. Bueno, ¿se dan cuenta? Ahí vuelve a entrar de nuevo Saúl. Entonces le está diciendo, afianzaré tu trono. Pero con respecto al templo, vamos a esperar un poquitito más. En todo caso, el que venga, porque tienes las manos manchadas de sangre, ¿verdad? Y entonces David se le presenta como un usurpador, pero al mismo tiempo tiene estos defensores, y al mismo tiempo los otros que están queriendo de cierta manera inmiscuirle, ¿verdad?, con tantas cosas negativas. Entonces a David le están denigrando, y por lo tanto los autores que están escribiendo este librito de Ruth comienzan a pensar y decir, bueno, ¿cómo vamos a salvar a David, que es el centro, que es lo principal para nosotros? Entonces y ve a Saúl, y ve a Samuel, pero sí a David, tenemos que salvarlo. Entonces la inclusión del detalle muestra la proveniencia moabita del rey David, proveniencia moabita del rey David y su descendencia de la línea de Tamar vía Pérez. Sugiere el conocimiento público de su linaje. Conocimiento público de su linaje, siendo imposible negarlo. Claro. Entonces aquí ellos sabían muy bien, ¿verdad? Entonces que David estaba proveniendo de una línea moabita. Por eso nomás. Esto supone que había entonces un conocimiento público del linaje de David. Entonces se le presenta a Ruth, pero se dan cuenta que es una novela maravillosa. A Ruth, aquí como Ruth no hay otra persona, pero espectacular. Y por eso entonces ahora comenzamos a entender más. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Descendiente de donde viene nada más y nada menos que el rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.
¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estábamos hablando sobre la genealogía, cómo los defensores de David aquí, los defensores del trono, sobre todo de David, contra sus oponentes, parece presentar elementos convincentes con esta historia de Ruth. El argumento que usaban, atención, los opositores en contra de David era ciertamente desesperanzador para la opinión de sus contemporáneos. Imagínense, Moabita, hijos, Moab era hijo de la hija mayor de Lot, que nació por incesto, imagínense. Y todo esto, estos eran los enemigos acérrimos de los israelitas, siempre, durante toda la vida. Y entonces David, ahora que está viniendo desde una descendencia moabita, ¿cómo es esto? Por lo tanto, los opositores lo meten con todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a David se le está presentando como un usurpador del trono, como un usurpador de Saúl, que es el puro. David entonces sería un usurpador simplemente, pero Saúl sería el rey verdadero, el que tiene la sangre, ¿verdad? La sangre azul, vamos a decir nosotros. Entonces, este argumento que usaban los opositores en contra de David era ciertamente desesperanzador para la opinión de sus contemporáneas. Era un argumento que podría dañar grandemente la reputación de David. El hecho de decir que provenía de un moabita o una moabita. Por tanto, los defensores de la dinastía davídica debían considerar muy bien estos ataques. ¿Cómo defenderlo? ¿Cómo vamos a defenderle a David? Los defensores de David suplementaron la genealogía del rey. Suplementaron la genealogía del rey dentro de una historia sobre sus orígenes
leída en óptica completamente diversa. ¿Se dan cuenta? Ahora entonces se está complementando, es decir, se está metiendo entonces esta genealogía dentro de este cuento, dentro de esta historia. Que David es un tipo pero maravilloso. Imagínense de dónde proviene, cuál es su cepa, cuál es su raíz. Y aquí te presentan esta narración, que es una literatura que como narración se presenta un cuento, es decir, es elaborado, pensado para ayudar a defender, pero directamente la figura de David. Esta es la antepasada del rey David, Ruth. ¿Quién es Ruth? Imagínense. Es una mujer pero maravillosa, fantástica. Y de ahí proviene nuestro rey. Entonces le cambia, ¿verdad? Tiene una óptica completamente diversa. En lugar de negarlo simplemente, la escuela deuteronomista la reinterpreta en forma diversa. Entonces ven y digan, no, va moabita, va moabio, no, la yesel, la abuela, la tatarabuela, o lo que sea, la bisabuela. Porque en realidad Ruth sería la bisabuela, así como se presenta aquí del rey David. Y sin embargo, se presenta de una manera diversa. El autor de Ruth tuvo que asumir una postura de la relación de David con Judá y Tamar a través de Boaz y Ruth, a través de los moabitas. Volvemos a mirar este punto, ¿verdad? Que el que va a escribir, el autor de Ruth, entonces, tuvo que asumir una postura de la relación de David, esa postura con Judá y Tamar a través de Boaz y Ruth, a través de los moabitas. No se juega simplemente su origen moabita. El origen, el problema de la relación existente entre Judá y Tamar está igualmente comprometida. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Y hemos leído en un momento, hemos reflexionado cómo también Judá se mete con la misma nuera. Pero es la misma nuera que le va a engañar, porque Judá no cumplía con la ley del levirato, habíamos dicho. Y por lo tanto, ahora se busca estrategia. Entonces hay un compromiso aquí. ¿Cuál es ese compromiso? En muchos pasajes del Antiguo Testamento se evidencian los hechos históricos de la relación de David con los moabitas. Aquí también, muchos pasajes. Tenemos al rey David que se mete mucho en relación con los moabitas. Cuando huye a Moab perseguido por Saúl, Moab es frecuentemente enunciado. Cuando él huye del rey David. En Mishpah pide asilo para sus padres al rey de Moab. Entonces él huye, se va a Moab, porque es la lucha, ¿verdad?, por el trono. Entonces se presenta luego como un usurpador, ¿verdad? Y entonces Saúl lo persigue. ¿Y dónde va a refugiarse? Con el rey de Moab. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas.
Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, el Señor que nos ayuda, el Señor que nos motiva, el Señor que nos encamina, ¿verdad?, para hacer siempre el bien. Hoy leemos nosotros en este día del segundo libro de los Reyes. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego, el secretario Safán anunció al rey: Hilquías, el sacerdote, me ha dado un libro, y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías: el sacerdote de Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, el secretario, y a Asaías, el servidor del rey: vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Y así continúa esta lectura. Queridos amigos, lo primero que nos presenta dice: han encontrado este libro. Y era justamente la Torá, las leyes. Han encontrado. Entonces acuerda o mañana y bueno, están bahían la ula ñane acá ane baja porque ñane daña endui añandenda ya pues veñan de yara o yerure añande a través de sus leyes, a través de la Torá. Queridos hermanos, leitmotiv, idea central, repetición, subrayado continuo dentro de la palabra de Dios es la ley. La monarquía, los reyes, los profetas, todos estamos entonces siempre centrados sobre la palabra de Dios. Por eso el profeta es mucho más importante que el rey. El que profetiza, el que habla, el que anuncia y el que denuncia la misma ley de Dios. Y entonces, aquí no es entonces el valor de tu dinero, el valor de tus riquezas, el valor del poder que puedas tener, sino que sobre todo el gran valor que proviene de tu honestidad, el gran valor que proviene de cumplir las leyes de Dios, que seamos personas buenas, personas consagradas, totalmente al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana
descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Ruth y estamos hablando de esta lucha por el trono. David, que es presentado como un usurpador, parece que la realidad es que él está proveniendo de Moab también, o por lo menos tiene un linaje moabita. Los defensores contra aquellos que quieren, pero de cierta manera quieren destruirlo con todo, a David, que quieren de cierta manera denigrarlo a través de todo lo que están diciendo, se encuentran con esta escuela deuteronomista o con los defensores de la dinastía y del trono de David, que también ellos hacen de todo esta escuela deuteronomista para salvar la figura de David. Pero el problema es que cuando David mismo huye a Moab perseguido por Saúl, Moab es frecuentemente enunciado en Mizpah, pide auxilio para sus padres al rey de Moab. Al inicio de su carrera, David era solo su familia y un círculo pequeño de seguidores. Al comienzo, pero no tuvo nada que ver. Porque aquí entonces nos está mostrando esa figura que a David
se le presenta más bien como verdaderamente ese usurpador, ¿verdad? Entonces al comienzo él era nada más, nada menos que una pequeña familia, un círculo pequeño de seguidores que tenía David, que estaban interesados de sus orígenes. Pero cuando David fue ungido rey, su genealogía rápidamente toma importancia con el significado político, ciertamente. Al comienzo, una familia pequeña, un trono con sus seguidores, pero después cuando ya, digámoslo de esa manera, usurpa, gana el trono, está al frente del trono, entonces allí sí que comienza a ganar mucha más fuerza. Desde ese momento sus adversarios que luchaban por el poder utilizan estos componentes de su origen moabita para desprestigiarlo. Entonces David va poco a poco, venga tú ves, voy yo, hoy ya hay señal de lleva, venga tú ves a los jóvenes, y va asumiendo, va ganando fuerza hasta que conquista el trono. Una vez que conquistó el trono, ciertamente, como siempre sucede en toda relación, en todo aspecto nuestro, antropológico, ¿qué sucede? Una vez que ellos llegan al poder. Y justamente ellos utilizan estos componentes de su origen moabita para desprestigiarlo. ¿Quieren desprestigiarlo? Hay que desprestigiarlo. Este tiene origen moabita. Imagínense hablar eso. Un origen moabita. Esto es impensable. Ese pico pea outa ñande apete pego ave allá. Outa hoy que go ave. Se lo mandó de ñande. Como reacción a esta situación negativa contra David, se crea la historia de Ruth. Ahí entonces es donde aparece esta novelita, este cuento de la historia de Ruth. ¿Qué podemos hacer para salvar la figura? Interesantísimo. Entonces lo que el autor sagrado está haciendo aquí, ¿verdad? O la comunidad que reflexiona. Tenemos que salvar al rey David. Tenemos que poner entonces a David como el ungido. Tenemos que poner a David como el que asume esta dinastía, le corresponde, ¿verdad? Desde ahora. Y entonces se crea, se elabora esta narración. Y aquí se hace hincapié en una presentación absolutamente favorable a su dinastía. Es una manera muy favorable, muy positiva con respecto a su dinastía. Ahora, esta historia que es elaborada por los defensores del trono de David contra sus oponentes, parece también presentar elementos convincentes, decíamos nosotros. ¿Se acuerdan? O sea, ellos presentan esto, elaboran esta historia, aparece Ruth con muchas palabras. Ahora entendemos mucho mejor, ¿verdad? Todo lo que significa en ese capítulo 1, cuando le dice Noemí, le dice a las nueras, váyanse, tapejoa, penderoa, porque ustedes ya no tienen más ninguna posibilidad conmigo. Yo ya no tendré más hijos, y aunque tenga, no van a ser suficientemente, por acá otro. Sin embargo, Ofra, ¿se acuerdan? Ofra quiere decir volver la espalda, ese nombre. Interesante todo, cómo van pensando y elaborando, ¿verdad? Ruth significa Rea, que es la amiga, la que te acompaña, la que no te abandona. Mira un poco la figura, ¿verdad?, de esta mujer. Y esta va a ser justamente de donde nacerá. Desde aquí se va elaborando la genealogía, ¿verdad? Por eso que es tan importante en el libro de Ruth para con David, para defenderlo, para ponerlo. ¡Qué capo! O vamos a decir nosotros, ¡qué capa! Iba al estepio, cuñaco allá. Iba al estepio, pearu y la ojina lleva la ñande tendota, el que manda, el rey, el que está al frente. Y viene allí de esa sangre. No insistas en que me abandone y vuelva, porque yo iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y entonces moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue. Y así sucesivamente. Bueno, entonces Ruth se pone verdaderamente. Entonces nosotros decimos, pero a la cuñallero y no me iba a cuando creyete hoy. Oye, ya paja,
va ve doña pues la y vaya, sino que piensa y dice, esto es lo que yo tengo que hacer, esta es la manera como tengo que salvar. Y entonces es nada más y nada menos que la bisabuela después del rey David. Y por eso decimos que esta historia elaborada por los defensores del trono contra sus oponentes parece presentar elementos convincentes. Nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.